Última parte de Noticias Globovisión Internacionales. Hoy estamos hablando sobre la crisis humanitaria en Haití. Recientemente, la Organización de Naciones Unidas reportó y actualizó las cifras provocadas por la ola de cólera que azota actualmente también a este país. De acuerdo con portavoces del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en las últimas horas se reportaron 66 nuevos casos confirmados de cólera, mientras que se registran otros 564 casos sospechosos y 22 muertes debido a esta enfermedad, en especial en la capital Puerto Príncipe y sus alrededores. A estos casos se suman los registrados en la población carcelaria de la capital, que son 271 casos sospechosos, 12 confirmados y 14 fallecidos hasta el momento. Las cifras por el cólera se dan en medio de disturbios sociales y políticos que obstaculizan los esfuerzos por frenar la enfermedad. Por su parte, las autoridades de salud internacionales consideran probable que las cifras sean inferiores a las reales, puesto que los casos se concentran en áreas afectadas por la escalada de violencia y la actividad de las pandillas. También señalan que la inseguridad afecta otras prioridades como la salud materna, los programas contra el SIDA, la tuberculosis, la malaria, las enfermedades crónicas y las vacunas. Y en medio de este brote de cólera se suma que las pandillas bloquearon la distribución de los combustibles en Haití y esto llevó a que los hospitales del país caribeño enfrentaran actualmente una grave crisis, reduciendo la mayoría de ellos sus servicios al mínimo. Y algunos de esos centros de salud del país que han confirmado solo están aceptando casos y pacientes que no requieran de alguna cirugía, ya que sus generadores no se encuentran funcionando. Además, otros hospitales han anunciado que llevan a cabo sus funciones con una reducción de sus servicios, encontrándose en estado máximo según sus directivos. Es importante mencionar también que funcionarios de salud explicaron que se dio la alarma por el riesgo de cerrar las instituciones en caso de no poder garantizar un suministro normal de combustible. Además, se llevó a cabo un plan de negocios con una previsión de 15.000 galones de combustible, de los cuales contaron con 5.000. Hemos hecho un recorrido hoy por todo lo que está sucediendo en Haití. Es preocupante, según la ONU, porque podría ocurrir una catástrofe si no se toman medidas a tiempo. Está el tema de la salud, de la seguridad por las pandillas y la crisis política que se vive desde hace más de un año después del asesinato de Jovenel Moïse, también víctima de lo que está sucediendo en su propio país. Y además todos los desastres naturales que hemos visto durante los últimos años que han azotado y que han provocado además migraciones masivas. Esto es parte del contexto de lo que sucede actualmente en Haití y quedará por verse cuáles serán las conclusiones de estas reuniones de emergencia que lleva a cabo el Consejo de Seguridad de la ONU sobre una posible intervención en Haití. Y también ver si se va a aprobar, porque ya vimos en el pasado que hubo varias misiones de paz, pero que al final no generaron resultados, y esto obliga al gobierno nuevamente a solicitar una intervención internacional para estabilizar lo que se genera en el país con el riesgo que representan las pandillas para toda la población. Así es, y ya para despedir Noticias Globovisión Internacionales queremos mostrarle un trabajo especial a continuación en que nos habla de por lo menos unos 300 niños que fueron llevados a escuelas, esto en la capital, en Puerto Príncipe, que venían de estas pandillas que han causado tanta violencia en Haití y cómo es su vida en este momento. Un pasado tormentoso y un futuro incierto. Más de 300 niños haitianos refugiados en esta escuela de Puerto Príncipe tratan de olvidar, al menos por un tiempo, la violencia de las pandillas que los obligó a huir de casa. Separados de sus padres, pasan el tiempo entre actividades organizadas y descansando en colchones de espuma colocados sobre el suelo de concreto. Los niños que están aquí ahora en San Luis de Gonzague y en los otros sitios son niños que estaban en mis escuelas en Cité Soleil y que huyeron por la violencia de las pandillas en la ciudad. Según un conteo de la ONU, casi medio millar de personas murieron, quedaron heridas o siguen desaparecidas en el violento barrio de Cité Soleil, y aún más tuvieron que escapar.